Ahora sí, ¿no? Bien. Acción. Bien, familia, bienvenidos todos. Una vez más, quiero que les demos un aplauso primero al Espíritu Santo, pues porque Él es el principal bienvenido. El silbo apacible de Dios. En el original hebreo, la palabra silbo apacible significa ajamá. No, de mamá. Es como que de mamá. Pero en hebreo, la palabra susurro suave se pronuncia en el hebreo, espero no estar equivocado, pero se escribe de mamá. Y es donde vamos a desarrollar todo este tema. Quiero hablar del profeta Elías en este caso. Dice la palabra en Primera de Reyes, todos por allí, los que tienen Biblia o en el teléfono. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, del 11 al 12. Pero voy a empezar hablando solamente del primer versículo que dice: Y le dijo Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Padre, gracias por tu palabra. Sea tu palabra y no la mía, Señor. Te pido que ministres, trae tu palabra a estos corazones. Te pido que rompas, como dice tu palabra, que es más cortante que toda espada de dos filos, discerniendo las intenciones del corazón y de los pensamientos en Cristo Jesús. Amén. En este momento de la vida de Elías, Dios le había dicho que saliese de la cueva y se parara enfrente, allí en el monte, y observara algunos acontecimientos que iban a ocurrir. Pero antes de hablar de esto, quiero preguntar, ¿quién era Elías? ¿Quién era ese hombre? ¿Era discípulo de Eliseo, profeta de Dios? No, era profeta. Eliseo era el discípulo de Elías. Exacto. Fue el sucesor de Eliseo, fue el sucesor de Elías. Van 6 meses de CrossFit. 6 meses de CrossFit, ya la tengo apuntado. Tranquila, que va a ser por tu bien. Elías era conocido también famosamente como profeta de fuego. ¿Quién era Elías? Dice acá en el libro, en Primera de Reyes 17:1, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío hasta por mi palabra. O sea, era un hombre de autoridad. Él fue el único hombre en el planeta Tierra que se atrevió a decir con sus palabras que no llueva. Y no llovió por 3 años. De hecho, está registrado científicamente, que hubo una sequía tal en el planeta Tierra que la gente estaba muriendo. Pero lo que sucedió fue esto, por la palabra de un hombre. Resulta que este hombre también multiplicó el aceite y la harina, lo que acabo de compartir con esta viuda de Sarepta de Sidón. ¿Qué hizo este hombre? También dice que corrió a gran velocidad. Cuando digo que corrió a gran velocidad me refiero a sus piernas. Era en ese momento, dice la palabra en Primera de Reyes 18:46, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Cuando dice que corrió delante de Acab, Acab era el esposo de Jezabel, y en ese momento dice que iba a venir un torrente de agua, una tormenta muy fuerte, y Elías le dijo, ve hacia Jezreel, y él se montó en su carro, iba tirando con los caballos, y dice que Elías pasó corriendo, es decir, le dejó el polvero. O sea, ¿a qué velocidad más o menos puede correr un caballo? Unos 60, unos 70 kilómetros por hora, 60. Bueno, Elías con sus piernas pasó muy rápido y llegó, dice que de donde estaban hacia Jezreel eran 25 kilómetros. O sea, eso fue una hazaña sobrenatural. Dice también que Elías resucitó al niño de la viuda de Sarepta de Sidón, otro milagro más. Dice que confrontó a los profetas de Baal descendiendo fuego del cielo. Es decir, estoy hablando de un profeta de alto calibre. No estoy hablando de un profeta que simplemente dice palabras y así te dice el Señor. No, un profeta que estaba demostrado por Dios, que tenía estas señales que le acompañaban. Ahora bien, ¿qué estaba sucediendo con este hombre? Algo le pasó. La palabra dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Era un hombre que estaba llamado por Dios,
que estaba respaldado por Dios. Sin embargo, él tenía un talón de Aquiles. Es un hombre que hoy estaba feliz y contento y de pronto en la noche le entraba una depresión, una ansiedad, una tristeza horrible que se iba a morir. Ese era Elías. Un hombre que venía mucha incertidumbre en su mente, tenía muchas batallas consigo mismo. ¿Y qué sucede? Aquí dice que él, en Primera de Reyes 18, dice que venía de una victoria en el Monte Carmelo. ¿Qué sucedió ahí en ese Monte Carmelo? Estaban los profetas de Baal. Habían como 50 profetas. Ellos estaban haciendo adoración a este Dios para que derramase lluvia. Porque para entender un poco, este Dios Baal, que no es carne para Baal, que no tiene que ver con el carnaval, y ya lo voy a explicar porque sí hay un paralelismo, pero no tiene relación directa con este Dios de Baal. ¿Qué se celebraba en aquellos tiempos en referencia a la adoración a Baal? Tenían que practicar orgías entre sacerdotes y sacerdotisas para garantizar, entre comillas, la fertilidad en la tierra. Tenían que entregar sacrificios de niños a ese dios de Baal para garantizar también la fertilidad en la tierra. Imagínate lo grave que estaba esa gente. Estaba, como digo coloquialmente, estaban orinando fuera del perol. Aquí, en este acontecimiento, vemos a el profeta Elías parado enfrente de esos 50 personas. Dice también que ellos se autoflagelaban y se golpeaban al punto tal de derramar sangre para provocar al dios Baal. Resulta que Elías se les quedaba viendo, estos están locos. ¿Ustedes quieren ver el fuego de Dios? ¡Fuego de Dios! Y caía el fuego inmediatamente sobre los 50 y fueron calcinados. Dice que después se acercaron otros 50 y también fueron calcinados. Ahí es donde se demuestra el poder de Dios. Pero cuando Jezabel, esta mujer malvada, que hoy conocemos como ese espíritu jezabélico, que sin embargo también puede estar influenciado en un hombre. No solamente podemos decir que Jezabel, ese espíritu de manipulación, va a las mujeres, no, también va a los hombres. Cuando Jezabel se entera de ese acontecimiento, vemos que ella juró, así como ese hombre me mató a mis profetas, así voy a matar yo a este hombre que se dice ser hombre de Dios. ¿Qué es lo que está pasando con Elías? Él, cuando se entera por medio del mensajero, entró en pánico, entró en temor. Dice que él huyó de donde estaba a un día de camino. Yo me imagino que este Elías tenía unas piernas fuertes, o de pronto era un hombre delgado que le gustaba caminar y correr. Dice que huyó 24 horas desde el lugar donde estaba hasta Beerseba. Dice que era un pueblo que estaba algo apartado. En ese momento dice que él sintió hambre y un ángel de Dios se le aparecía. Se le apareció una primera vez y le dijo, come y bebe. Al día siguiente se le vuelve a aparecer, come y bebe, que largo camino te resta. Es allí, en ese momento, cuando él le dijo que él no tenía deseos de vivir. Ahora bien, ¿por qué un hombre de Dios? Estoy hablando de un hombre de Dios. No tiene deseos de vivir. ¿Qué le pasó a él? Que entró en depresión. ¿Qué le pasó a Elías? Que entró en este estado de shock y no quería vivir. La palabra dice en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces nosotros recibimos el mensaje de Dios. O quizás en algún tiempo atrás, en un pasado, recibimos un mensaje de Dios, nos sentimos empoderados, nos levantó. Pero resulta que vienen las aflicciones de la vida, los afanes de la vida, y esa palabra que Dios depositó en nuestro corazón, o que nos dijo, nos confirmó que realmente Dios tiene un propósito para nuestras vidas, empieza a opacarse. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué le pasó a Elías aquí? Dice que Elías entró en temor por la voz satánica de Jezabel. Entonces hay una voz satánica que va a venir en contra tuya, en contra mía, en contra de las personas que están escogidas por Dios, de una forma diferente. Yo siempre digo que
el ataque que viene a un hijo de Dios es diferente al ataque que va a una persona que está sin Dios. ¿Por qué? Porque ya el hijo de Dios es una persona que está entendida en la palabra, es una persona que tiene una ventaja y lleva un paso adelante. Y el ataque va a ser diferente. Por eso es que siempre va a ser normal, o no te extrañes cuando te digan, pero ¿por qué si yo soy hijo de Dios? Yo busco la palabra del Señor. Me vienen tentaciones tan horribles, Ovidio. Y aquella persona que no busca del Señor le va tan bien. Y todo le es maravilloso. Pues déjame decirte que aquella persona que recibe la palabra de Dios recibe un poder y una autoridad diferente. Entonces, no busquemos o no malinterpretemos o no malentendamos realmente cuál es la dinámica del Evangelio. ¿Cuál es la dinámica del Evangelio? Recibir el empoderamiento de Dios para tú empoderar a alguien más. Porque Jesucristo lo dijo claro. Si de gracia habéis recibido, dad de gracia. Es decir, lo que nosotros estamos recibiendo hoy no es para que nos quedemos nosotros con eso. Porque un escogido de Dios es recibir el mensaje de Dios y compartirlo. Pero ¿cómo tú compartes el mensaje de Dios? A través de tu testimonio, a través de tus buenas actitudes, a través de tus palabras, pero con la confianza que Dios ha colocado en tu corazón. La gente no es tonta. La gente se va a dar cuenta realmente si tienes al Espíritu de Dios, si lo vives o no. A ver, nosotros podemos entender y discernir cuando alguien es genuino o cuando alguien es hipócrita. ¿Cuál va a ser tu actitud cuando tú veas a alguien que es hipócrita o que no es genuino? ¿Cómo te vas a sentir? Vas a sentir algo como que, ay, no, siento como que algo no me cuadra, siento como que... porque tenemos ese discernimiento. Entonces, continuando con Elías, él estaba ya en una cueva. Dice la palabra de Dios que de Beerseba a la cueva tuvo que caminar otros 40 días y otras 40 noches. Te estoy hablando de caminar. Imagínate ese hombre, el nivel de depresión y el nivel de ansiedad que tenía ese hombre que se atrevió a caminar tantos días y tantas noches. Cuando llega a la cueva, ahí es donde Dios le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Él se paró y él pudo ver ese acontecimiento. Vio que venía un viento fuerte, huracanado, y dijo: aquí está Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Es Dios, la fortaleza que tiene, el dominio, la autoridad. Resulta que dice la palabra que no estaba Dios allí. Más adelante dice que, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Se estremecieron, se rompieron las rocas, se movieron las tierras. Y Dios, aquí está el Señor, aquí, sí Señor, ahora sí me vas a salvar. Resulta que Dios no estaba allí. Dice que luego envió fuego. De pronto empezó a caer fuego allí alrededor de donde él estaba. Y Dios tampoco estaba allí. Más adelante dice, pero Jehová no estaba allí, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Allí donde estás, quiero que hagas este pequeño ejercicio. Quizás podemos tener voces en nuestra mente. Apaga las voces de tu mente. Por un momento deja de pensar en que tienes que pagar el alquiler. Deja de pensar en que qué vas a comer el día de mañana. Deja de pensar en cualquier cosa que venga a visitarte en tu mente. Pon tu mente en blanco e imagínate ese susurro de la voz de Dios. Y allí es donde vas a sentir su presencia. En el silbo apacible, en el susurro suave, en el de amá. Allí es donde está la presencia de Dios. Muchas veces malinterpretamos o pensamos que vamos a oír a Dios a través de señales grandiosas. Pensamos que vamos a ver a Dios a través de milagros, cosas fuertes. No. Resulta que Dios está en la pasividad. Dios está en la tranquilidad, en lo suave, en lo sereno. ¿Y qué es un silbo apacible? ¿Qué sucedió en ese momento cuando él estaba parado enfrente? Un silbo apacible es como un viento suave. Eso fue lo que sucedió en ese momento ahí con Elías. ¿Qué pasó ahí en Elías? Él sintió, sí, aquí está Dios. Pero Dios le dio una lección allí.
¿Cuáles creen ustedes cuál fue la lección que Dios le dio? Es decir, vemos que Elías era un hombre de fuego, un hombre de autoridad, pero bastó tan solo la voz satánica para que todo lo que ese hombre era, todo lo que ese hombre tenía, todo lo que hacía en el Señor, bastó que esa voz satánica le apagara el fuego. Es allí donde nosotros debemos reflexionar si realmente estamos creyendo la palabra de Dios, porque Dios dejó esto aquí escrito para aprender de Él. Nosotros tenemos una ventaja, y la ventaja es que tenemos al Espíritu Santo. Él no tenía el Espíritu Santo, dice la palabra que el Espíritu Santo venía sobre él. Nosotros los tenemos dentro ya. Ya nosotros tenemos ese plus o esa fuerza extra. Unos me dicen, Ovidio, pero es que yo no puedo aguantarme, no puedo resistir la tentación, caigo en la tentación. Una y otra vez, una y otra vez. Entonces ahí es donde yo le digo, debes recibir al Espíritu Santo. ¿Qué debo hacer para recibir al Espíritu Santo? La palabra dice que si confesares con tu boca que el Señor es tu Salvador y te arrepintieres de tus pecados, serás salvo. Es decir, el que confiesa sus pecados y se aparta de él, hallará misericordia. Pero el que los encubre no prosperará. Hay tanta gente que está callada, no quiere abrir la boca o no la abre por vergüenza, que han pasado por tantos abusos, tantas desavenencias, salen de un trauma, se meten en otro, que el papá abusó, que luego la vecina lo tocó y que luego se daban besitos entre unos con otros y pasan los años y luego se callan la boca. Aquí es donde Dios nos está dando la oportunidad de ser libres ante la voz satánica. La forma de recibir el Espíritu Santo es confesar de dónde venimos, confesar que realmente no podemos solos, porque necesitamos una fuerza sobrenatural, una fuerza extra, así como venía el Espíritu de Dios sobre Elías. Nosotros por fe declaramos el acercamiento del Espíritu Santo. Y de esa forma es como podemos lograr vivir en santidad un día a la vez. ¿Cuántos quieren vivir en santidad un día a la vez? Un día a la vez. Un día a la vez. Hoy tú tienes la decisión de vivir en santidad y de guardar los preceptos de Dios. Porque ¿qué dice la palabra? Sin fe y sin santidad es imposible agradar a Dios. O sin fe es imposible agradar a Dios. Y para ello se requiere de voluntad de creerle a Dios. Amén. La lección de Elías. En este momento, cuando Elías descubre el silbo apacible y la presencia de Dios a través de este acto, encontramos que nosotros tenemos la responsabilidad, como lo hizo Jesús. En Lucas capítulo 5, versículo 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Es decir, apartarte a un lugar desierto a orar significa darle un espacio exclusivo al Espíritu Santo, darle un espacio exclusivo a Él. Porque ¿qué pasa? Estamos en un sistema que hace mucho ruido. Mucho ruido. Desde que te levantas en la mañana, TikTok, Facebook, Instagram, y pasas el dedito y pasas el dedito y ves los videos. Y ves. Y cuando vienes a ver, tienes 1 hora, hora y media, 2 horas. Eso es un ruido satánico muy sutil, que te va robando el tiempo y te va robando la hora. A ver, si lo usas para cosas productivas está bien. Si eres creador de contenido, enséñame cómo se crea contenido. Pero si lo haces a nivel de ocio, de entretenimiento, pues hay que saber cómo administrar cada tiempo. El ruido del trabajo, el ruido de las amistades tóxicas, el ruido del día a día como tal, porque cada día trae su propio afán. Entonces aquí, así como lo hizo Jesús, Él se apartaba a lugares desiertos a orar, eso te va a dar a ti
un empoderamiento de parte de Dios día tras día. Esto es un ejercicio que hay que emplearlo y practicarlo a diario. ¿En qué momento tienes para orar? ¿Qué momento tienes para buscar de Dios? Un ratito en la noche, un ratito en la mañana, antes de irte a trabajar. Mi consejo es, o mi tips, o mi recomendación, es que cada día te busques un momento para buscar de Dios. Está demostrado científicamente también que aquella persona que busca de Dios, hay una parte del cerebro que se estimula, que solamente se estimula a través de la palabra de Dios. Imagínate lo impresionante que es esto. La consecuencia de este pequeño estímulo que se arroja en esa parte del cerebro es que te vas a sentir, o tu cuerpo sufre cierta transformación. ¿Cuál es esa? Te rejuveneces, estás más alegre, ves las situaciones de la vida desde otro punto de vista, empiezas a caminar bajo otro enfoque y empiezas a pelear en contra del sistema. Y las demás personas van a querer ser como tú. Así que nosotros tenemos un paso adelante, nosotros somos más inteligentes. Y debemos enseñar, tenemos la responsabilidad de enseñar a aquellas personas que están sin Cristo a ser tan inteligentes como tú. Yo admiro mucho a aquellas personas que tienen un alto coeficiente intelectual. Imagínate esas personas con el Señor en su corazón. Son unas personas, para mí, que yo me quito el sombrero. Y aquí es donde Dios nos enseña a apagar esos ruidos. Las tormentas del afán de la vida, las redes sociales, los muchos quehaceres, el pensar en exceso. ¿Cuántas veces vamos a oír de personas que dicen no puedo dormir porque no he parado de pensar toda la noche? Tiene su mente y dándole la vuelta y dándole la vuelta. Y pasan las horas y no puede dormir. ¿Por qué? Por esas voces satánicas. Hay compañeros allí en el trabajo donde yo estoy, me dicen, no, que no puedo entrenar bien porque no puedo dormir. Y yo, ¿por qué no puedes dormir? Bueno, pensando y pensando. Y yo, bueno, yo te recomiendo que te leas el Salmo capítulo 4, versículo 8, si me quedan viendo. ¿Ah, sí? Sí, léete el Salmo 4, 8. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este es un salmo que yo particularmente lo practico mucho con los niños, para que se duerman rápido. Eso es una medicina anestesiante de ashwagandha. El ashwagandha que te ponen, o la dopamina espiritual, que los tranquiliza y los duerme rapidito. Y ahora sí, mi amor, tenemos fiesta. Mentira. Entonces, la palabra de Dios hay que emplearla para cada situación. Que no puedo dormir, que sufro de insomnio, lee la palabra de Dios. Que se me paró un demonio, estaba así despierto y de pronto se me hundió la cama, sentí que alguien se sentó. Bueno, lee el Salmo 37, lee el Salmo 27, el Salmo 5, Salmos de guerra. Ahí está la palabra de Dios para enfrentar cada situación de nuestra vida. Que no consigo trabajo, que se me hace difícil, pues léete cualquier palabra de Dios. Ya, esto no es es una pócima secreta para abrir puertas. No, el hecho de leer la palabra de Dios te va a abrir muchas puertas como tal. ¿Por qué? Porque si la gracia y el favor de Dios está contigo, entonces ¿quién se va a levantar en contra tuya? Aunque se levanten 1000 y 10.000 o se levanten por un camino delante de ti, dice la palabra que por 7 van a huir delante de ti. Que va a haber envidia, que va a haber personas que quieran hundirte o que te quieran frenar. Dale la gloria a Dios, porque esos son elementos satánicos que Dios va a revertir para el bien tuyo. Pero mi consejo es no te alejes de Dios. Mantente siempre apegado o apegadita a Dios, porque a pesar de los problemas, Dios te va a sacar de todos ellos. Amén. Así que confiemos en su promesa, confiemos en su palabra. Conclusión. Dios sigue hablando, pero no de la forma que esperamos. Dios sigue hablando a través de ese silbo apacible. Dios sigue hablando a través del susurro suave. Buscar de Dios en estos momentos es donde la voz de Dios se va a hacer muy audible, se va a hacer muy clara.
Y nuestra responsabilidad es que aún en nuestras crisis, retenerla, su palabra, aún en nuestros conflictos. Así que no nos afanemos porque aquella persona no cambia, no nos afanemos porque, no viene a la iglesia, no nos afanemos porque no está haciendo las cosas como yo quiero que las haga en el Señor. No, dejemos eso en manos de Dios. Dios tiene el control de nuestra vida y de la vida de nuestro alrededor y por quienes oramos. Amén. Si crees que Dios ha hablado esta palabra, quiero que repitas conmigo esta pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Te pido en el nombre de Jesús que me enseñes a apagar esas voces y esos ruidos que me roban la paz. Tráeme tu presencia en medio de las dificultades, en medio de la espera y de las crisis. Porque así como levantaste a Elías, así tú levantas mi vida. En el nombre de Jesús te doy gracias y te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Ahora vengo, Señor, en el nombre de Jesús, por la autoridad que tú me has dado como sacerdote, Señor. Vengo en contra de todos los argumentos que se hayan querido levantar en sus mentes. Tú eres el Dios de paz. Tú eres el Dios de guerra, Jehová Nisi, Señor. Te pido que entres en sus mentes y trae ese aroma, trae ese antiséptico para robar, para destruir las obras de Satanás en sus mentes, Señor. En el nombre de Jesús te pido que traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te pido que les ayudes a caminar bajo el enfoque de tu palabra, Señor. Te pido perdón por ellos si han venido momentos de desconfianza, han venido momentos de duda y de afán en el que tu palabra se achica. Te pido perdón por ellos, Señor. Y asimismo, como este es un día especial en el que buscamos de tu palabra, asimismo te pedimos que durante toda la semana les traigas ese refrigerio y ese silbo apacible de justicia, ese silbo apacible, delicado, ese susurro suave de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús a ti te doy toda la gloria, te doy las honras por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Amén. Podemos darle un aplauso a Dios.